aproximadamente año y medio venimos asistiendo al más cruel genocidio televisado contra todo un pueblo. Las cifras de asesinados son aterradoras, suben diariamente de una manera escalofriante. Hoy estamos aquí en respuesta a las convocatorias hechas a nivel estatal, atendiendo el llamado mensual por parte del BDS y la RESCOP. Y en esta ocasión además se suma el Marcha por la Educación con Palestina. Y hay otra convocatoria internacional en el marco de la Marcha Global a Gaza, una marcha internacional que desde el 12 al 20 de junio, cumple los 32 kilómetros desde el Cairo a Rafah. Y esta marcha ha pedido manifestaciones locales de apoyo para hoy, día 15 de junio. Esta marcha, en estos momentos que estamos aquí hablando, está siendo ahora mismo fuertemente reprimida para intentar bloquearla y con cientos de participantes detenidos y deportados. Pero la solidaridad internacional no se rinde ni se rendirá jamás. Las acciones del sionismo genocida nunca se basan en la sensatez, ni en el derecho internacional, ni en atender a los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, sino por el contrario, siempre son de amenaza, agresión, prepotencia y sin importarles para nada las consecuencias. Incluso como esta semana, bombardeando repentinamente Irán. Aunque esto signifique regionalizar peligrosamente la guerra, amenazar la estabilidad de todo Oriente Medio e incluso amenazar la paz mundial. El mundo entero, todos los gobiernos democráticos deben poner freno a la locura sionista, rompiendo ya relaciones con Israel e imponiendo ya y con contundencia un bloqueo total, económico, armamentístico y cultural. Pero ante el silencio cómplice de la mayoría de los estados, la solidaridad internacional se levanta con fuerza y planta cara al gigante para obligar a nuestros gobiernos a tomar partido de una forma clara y contundente por la paz y por la justicia internacional. Ante la negativa por parte de los gobiernos de todo el mundo de imponer a Israel un bloqueo económico, como sí se hizo para acabar con el apartheid en Sudáfrica, la ciudadanía hemos tenido que organizarnos para denunciar empresas que apoyan al sionismo y hacer un llamado a no consumir sus productos. Ante la inoperancia de los gobiernos para imponer a Israel un bloqueo de armamento y su tránsito por nuestros países de ese armamento, la gente se ha organizado en muchos puertos del Mediterráneo para bloquear los barcos cargados con armas con destino a Israel. Ante la incapacidad de los gobiernos para romper el cerco impuesto por Israel a la ayuda humanitaria, la Flotilla por la Libertad se ha jugado la vida para llevar alimentos, medicamentos a pesar de todo secuestro y atropello. Son ejemplos de que la voz de la solidaridad internacional, nuestra voz, vuestra voz, es necesaria y valiosa para Palestina y el mundo, porque es la voz que con más fuerza y contundencia se alza y la única que puede obligar a los gobiernos del mundo entero a acabar con esta cruel locura. También han sido y son muy valiosos los gestos solidarios de tantos ayuntamientos de la comarca que han firmado declaraciones institucionales en solidaridad con Palestina y condenando el genocidio. Gracias Denia, Ondara, Cata de Gorgos, Benissa, Pedreguer, Benissembla, Pego, Orba, Alcalalí i Jàbia. Moltes gràcies a tots els pobles de la comarca solidaris. Y hoy concretamente damos las gracias al Ayuntamiento de Denia por este gesto solidario y simbólico
de poner la bandera palestina en su fachada en reconocimiento de que Palestina existe y tiene derecho a existir como Estado, a pesar de que el sionismo genocida quiera borrarla del mapa. Nuestras voces unidas en la solidaridad deben seguir clamando por la paz y los derechos humanos, porque callar y consentir este genocidio significa no solo la destrucción, el horror y el sufrimiento atroz de todo un pueblo, de todo el pueblo palestino. También a nivel mundial significa cerrar las puertas a un planeta que por encima de todo respete los derechos humanos, el derecho internacional y los valores democráticos. En definitiva, a nivel global, no poner todos los medios para acabar con esta barbarie significa alejarnos de un futuro en paz y políticamente decente. ¿Qué pensaría cualquier persona mínimamente sensata y cuerda si aquí en el Estado español, por un atentado de ETA, hubiéramos asesinado, bombardeado y matado de hambre a todo el pueblo vasco, con la intención de eliminarles a todos, tirarlos de su tierra y quedarnos con su territorio? Si les hubiéramos destruido escuelas, hospitales, nos hubiéramos cebado con las mujeres y sobre todo con los niños para cegar desde la raíz su futuro. Recordemos que el 70% de los asesinados en Palestina, el 70% son mujeres y niños. ¿Y si les hubiéramos cercado a todos los vascos, impidiendo que las organizaciones humanitarias les llevaran agua, medicinas y alimentos, secuestrando y asesinando incluso a cooperantes de la ONU que intentan ayudarles y acusarles de que son de ETA? ¿Quién podría creerse esto? Y si encima aprovechara para ametrallarles cuando van desesperados por la escasísima comida que les dejen entrar, pues exactamente eso es lo que está ocurriendo en Palestina. Pero esto no ha comenzado ahora por un atentado. Israel lleva intentando colonizar Palestina desde hace 100 años. Y ahora quieren aprovechar para acabar de un plumazo con todo un pueblo. Esto no es un problema de una guerra, ni de un atentado. Es un problema de colonización y exterminio étnico. Hablemos claramente, porque lo que ocurre en Palestina no es ninguna guerra, es un genocidio unilateral con intención colonizadora perpetrado por el ejército mejor preparado y mejor equipado del mundo contra todo un pueblo cercado, hambriento, enfermo y indefenso. Por decencia y verdad, no volvamos a comparar el genocidio de Palestina con ninguna guerra, porque no es una guerra, es un genocidio unilateral contra todo un pueblo. Es un genocidio condenado por la Corte Penal Internacional con su presidente Netanyahu puesto en búsqueda y captura. Por mínima ética, por respeto a los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, no volvamos a nombrar a este genocidio como ninguna guerra, porque no lo es. Es un cruel genocidio y así se debe nombrar por honestidad y respeto. No es una guerra, es un genocidio. 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 No es una guerra. Es un genocidio. Es un genocidio. Sionismo asesino del pueblo palestino.
del pueblo palestino. Netanyahu asesino. Netanyahu asesino del pueblo palestino. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. Bueno, ahora vamos a dejar unos minutos que nos han pedido de micro abierto para que si alguien quiere decir algo, había un compañero palestino que tenemos entre nosotros que quería hablar, y después de los parlamentos, si alguien quiere leer alguna poesía también se puede. Vamos a hacer un minuto de silencio por todas las víctimas, pero primero vamos a dar paso a nuestros compañeros que quieren hablar. Habla Farid ahora.